quiero invitarle, hermano, a que abra su Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 1 al 8. Y vamos a darle lectura al Evangelio de Marcos, porque este es el pasaje que voy a estar compartiendo con ustedes. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro, está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Hace tiempo, cuando era niño, estudiaba en una escuela allá en el municipio de Retauleu, y una vez llegó un anuncio de que el presidente iba a estar visitando nuestra comunidad y que había decidido usar la escuela para convocar a las familias y dar su mensaje. Yo recuerdo, estaba todavía en primaria, pero esos 15 días desde el anuncio fueron de preparar la escuela, de pintarla, de cortar el césped, de adornarla. El alcalde de aquel lugar había decidido limpiar el parque, había decidido levantar unos bultos de arena que estaban en el camino, y unos días antes de la visita del presidente llegaron una comitiva del gobierno a ver la seguridad. Cerraron algunas calles para que el presidente pasara sin ningún problema, y finalmente llegó el presidente y todas las familias fueron convocadas. Cuando Marcos comienza su evangelio, comienza diciéndonos algo muy importante en el verso 1. Dice evangelio, dice el texto, ¿no? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y lo que Marcos quiere presentarnos acá es a Cristo como el Hijo de Dios. Aparece también más adelante cuando vemos que Jesús se bautiza. Dice que el Espíritu Santo desciende como paloma y una voz se escucha que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una vez más lo repite. Más adelante, cuando él se encuentra también con el endemoniado gadareno, la Biblia dice que él se acerca y le dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Santísimo? Hasta los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Más adelante en la transfiguración vemos que aparece Elías y Moisés y luego desaparecen y una nube desciende, y en esa nube se escucha una voz que dice: este es mi Hijo, a él oíd. Y Marcos concluye su libro con esta declaración. Cuando él está crucificado en la cruz, el centurión afirma verdaderamente: este era el Hijo de Dios. Así que si quisiéramos pensarlo en términos de una portada, Marcos inicia con esa portada. Los 16 capítulos hablan de que Jesús es el Hijo de Dios. Y Marcos es un evangelio muy diferente a los demás porque es un evangelio de acción. Si podemos ponerle un título a los 16 capítulos de Marcos, ese título sería el Evangelio en acción. Hermanos queridos, el Evangelio no son palabras, el Evangelio no son ideas, el Evangelio no son pensamientos abstractos, son hechos. El Evangelio tiene que ver con acción y movimiento. Y eso es lo que Marcos quiere comunicarle a los romanos, que el Evangelio de Cristo es su quehacer,
es su naturaleza divina, pero también su ministerio. Y por eso comienza narrándonos a Jesucristo también en estos 16 capítulos haciendo el ministerio. Entonces, antes de pasar al ministerio, Marcos nos dice que hay un hombre llamado Juan el Bautista, el cual vino para preparar el camino. Esta mañana estaré tocando 3 encabezados. El primero de ellos es la profecía sobre la venida del Mesías. Este es el primer encabezado. Quiero invitarle a que lea conmigo el verso 2 y 3. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos, cuando uno lee este pasaje, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué aparece una profecía al inicio del Evangelio de Marcos? Lo que Marcos quiere hacer es conectar el presente con el pasado. ¿Y a dónde nos lleva? A Malaquías. Y nos narra en este versículo que se presenta un mensajero que iba a preparar el camino, como lo hicieron aquel día que el presidente llegó a la escuela. Este mensajero iba a quitar todo el obstáculo en el camino, iba a traer el anuncio del Mesías. El trabajo de Juan el Bautista era llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel para que cuando viniera Jesús y comenzara su ministerio, ese camino ya estuviera listo y preparado para la siega. Así que nuestra fe, hermanos, no comenzó con la Reforma Protestante. No comenzó hace 1000 años atrás. Nuestra fe tiene una conexión con la historia. Nuestra fe comenzó desde Génesis 3:15. Y entonces Marcos conecta el presente con el pasado y nos dice, este es el mensajero que Dios mandó a preparar el camino. Nosotros tenemos una fe histórica, hermanos. No sé cuánto tiempo lleva la iglesia reuniéndose. Creo que unos 4 años. No sé cuánto tiempo lleva la iglesia Gracia sobre Gracia. Pero la iglesia no comenzó hace unos cuantos años. Su conexión está basada en la historia bíblica. No salimos de la nada. Hermanos, no es que nuestra fe vino de parte de alguna iglesia o denominación. Nuestra fe es histórica. Viene desde Adán. Así que vamos a leer Malaquías 4, 5 al 6 para ver qué había antes de Mateo. Dice el profeta, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, lo que nos dice Marcos acá es que ese profeta o ese mensajero que se anuncia en Malaquías iba a venir y ahora ha llegado, el cual es Juan el Bautista. Hermanos, en la antigüedad sabemos muy bien que habían prácticas que se realizaban. Cuando un emperador o rey iba a visitar una comunidad, ¿a quiénes se enviaba a preparar el camino? Había una comitiva encargada de ir a preparar ese camino. Cuando los reyes y emperadores iban a llegar a una ciudad, adivine usted, ¿a quiénes enviaban? Una comitiva. ¿Y cuál era el trabajo de ellos? El trabajo de ellos era ir a preparar el lugar. Si había un bache, lo llenaban. Bueno, sería muy bueno que en Guatemala hubiera una comitiva, ¿no? Si había un árbol tirado en el camino, lo levantaban y lo quitaban para que el rey pasara sin ningún obstáculo. Si había arena, la movían. Si había piedra, la quebraban. Cuando alguien nos visita y es una personalidad muy importante, siempre se decora el lugar. ¿Se ha dado cuenta que cuando viene un representante del gobierno, se busca un lugar agradable?
se decora con flores, se ilumina. Vemos que se convoca a las personas y la persona llega solamente a dar su mensaje. Así era en la antigüedad. Y la misión de Juan va a ser la misma misión, solamente que él prepara el camino para el mensaje del evangelio. Juan vino a cambiar lo externo, porque Jesús iba a venir a cambiar lo interno del corazón de las personas. No solamente se trata de arreglar lo externo. Usted vino hoy a la iglesia, yo lo veo muy bien arreglado, muy bien vestido. Las damas se peinan y se decoran, están apropiadas para la reunión y eso es importante. Pero hermanos queridos, lo externo solamente es un área. Dios tiene mucho interés en lo interno. Él iba a venir a transformar el corazón de la nación. Así que Jesús iba a venir a cambiar el corazón para siempre. La misión de Juan era una misión muy grande. Tenía que ver con la venida del Mesías. Y el trabajo que Juan desarrolla, ustedes lo van a ver, lo hacen ¿dónde? En el desierto. Y en el desierto, hermanos, no hay nada que nos guste. No hay nada que nos entretenga. Quizás es un lugar árido. Quizás nos recuerda la aridez del pueblo judío. Y es ahí donde Juan va a desarrollar su ministerio. Esta era una labor muy suicida porque Juan iba a predicarle a un pueblo de un corazón duro. Hermanos queridos, Jerusalén tenía la fama de matar y apedrear a sus profetas. Y ese era el trabajo de Juan. Vean lo que dice Mateo 23:37. Jesús exclama estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Wow, hermanos, miren, si a usted lo mandan a desarrollar un ministerio, seguramente va a tener obstáculos. Pero el ministerio de Juan el Bautista sí era un ministerio que requería mucha determinación. No le iba a hablar a un pueblo de gente que recibía el mensaje. ¿Y sabe qué cuenta la historia? Que Juan el Bautista finalmente muere por su anuncio. ¿Sabe usted cómo muere Juan el Bautista? Pensaríamos que fue abuchado con honores. Pensaríamos que terminó su ministerio lleno de reconocimientos. Pensaríamos que Juan el Bautista concluye su ministerio lleno de alabanzas. No, hermanos. A Juan el Bautista lo decapitaron por predicar el evangelio. Muy bien. Hemos visto, hermanos, la necesidad del cumplimiento de esta profecía como primer encabezado. Pero ahora yo quiero llevarlo al segundo encabezado. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Qué era lo que él hacía? Vea el verso 4 de Marcos 1. El verso 4 nos da mucha información sobre su ministerio. Y la Biblia nos dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cuál fue el enfoque de Juan? Hermanos, no vemos a Juan, oiga bien, realizando milagros. Juan nunca sanó un enfermo. Juan nunca habló lenguas. Juan nunca predicó sobre cómo tener éxito en la vida. Juan nunca les habló a las personas de cómo llegar a ser un campeón. Juan nunca habló de la prosperidad material. El enfoque de Juan el Bautista era el arrepentimiento. No sé qué pensaría Juan con las predicaciones de hoy día, porque ahora es: ven y recibe tu milagro. Pero Juan el Bautista era un hombre que se enfocaba en hacer la tarea que Dios le había encomendado. No habló lenguas, pero se dedicó a anunciar la escritura, hermano. No hizo milagros, pero el Espíritu Santo lo usó para despertar un avivamiento en toda Jerusalén. Este avivamiento estaba basado en la predicación del arrepentimiento.
No es que haya venido Hillsong United a tocar esa mañana. No es que invitaron a Miel San Marcos a dar un concierto para que hubiera un avivamiento. No, no fue así. No es que invitaron a Generación 12 para que hubiera un despertar. ¿Sabe qué pasó en este contexto? Se expuso claramente el Evangelio de Cristo. Y la iglesia ha sido llamada a anunciar ese mismo Evangelio. Hermanos, nosotros no inventamos el hilo negro. Nosotros seguimos anunciando el Evangelio que hemos recibido. Y ese Evangelio puede cambiar la vida de las personas y la familia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así que el mensaje de Juan era el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados? Sin duda, estoy seguro que acá lo hemos escuchado al inicio del programa, pero se sorprendería usted si visitara otras iglesias. No se tocan esos temas, son prohibidos. No se habla de la santidad, no se habla, hermanos, de el servicio a Dios, no se habla de la segunda venida de Cristo. Son temas que han sido vetados de muchas iglesias. Pero el arrepentimiento prepara el camino para que nuestros corazones tengan un encuentro con Dios. El arrepentimiento, mis queridos hermanos, no es solamente para los inconversos que no conocen al Señor, también lo es para el cristiano mismo. El arrepentimiento no solamente es el inicio de una vida cristiana, es la vida cristiana misma. Así que ese fue el enfoque de Juan el Bautista. Él se dedicó a hablar sobre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Y sabe algo interesante? Juan el Bautista no tenía toda la revelación. Él no comprendía que Jesús tenía que ir a la cruz a morir por los pecados. Él no comprendía que Jesús iba a regresar en una segunda venida. No tenía toda la revelación. Imagínense lo que usted y yo podemos hacer con toda la revelación que tenemos ahora. Y Juan el Bautista, hermano, sí entendía algo. El nuevo nacimiento surge del arrepentimiento verdadero. Y es ahí cuando nosotros volvemos a nacer y tenemos una relación con Jesucristo. Por eso es que es urgente predicar esto a las personas que aún no lo han hecho. Hermanos, ¿sabe a quién le predicaba Juan el Bautista? A los religiosos, a los fariseos y a los escribas. Ellos eran los primeros que debían arrepentirse, porque habían hecho de la religión una gran carga pesada. Y Juan el Bautista se paraba a hablarle a los fariseos y a los escribas. ¿Por qué los fariseos debían arrepentirse? Bueno, porque a veces la religión pierde a las personas, pero Dios salva a las personas. Hermanos queridos, el problema de Guatemala no es el presidente, no son las pandillas, no es el narcotráfico. El problema de Guatemala es un cristianismo mal presentado, es un evangelio diluido. El problema de Guatemala, hermanos, es que hemos hecho de la religión un negocio y se ha quitado de lado la predicación del evangelio. Así que el arrepentimiento es el comienzo de una vida nueva en Cristo. A veces nosotros podemos caer en esta tentación, hermanos, y lo digo de veras, en la iglesia donde actualmente servimos con mi esposa. A veces somos muy fariseos para señalar los pecados de los demás, pero mire qué piadosos somos para hablar de los nuestros. No sé si a usted le pasa o lo ha visto. Alguien decía que somos legalistas en restauración. Gritamos con furia los pecados ajenos, pero los nuestros los tratamos con tanta compasión. Y Juan les predicaba a los religiosos, porque lejos de salvar, condenaban 2 veces a las personas con su mensaje. Así que si hay una pandilla que debe de arrepentirse, esa pandilla es los evangélicos.
Es que hemos llegado, hermanos, a veces a ser tan hipócritas. Mostramos quizá una apariencia de santidad y de piedad, pero nuestro corazón no ama al Señor realmente y necesitamos volver a Él. Necesitamos que Dios nos hable a través de su palabra y ser quebrantados. Necesitamos que Dios nos muestre su persona con toda su gloria. Necesitamos temblar delante de la presencia del Señor. Necesitamos ser conmovidos por su sola palabra. Necesitamos, hermanos, llenarnos de asombro ante su magnificencia. Necesitamos el evangelio puro, sin ser mezclado con ninguna otra idea, porque es el único camino para conocer a Cristo. Cuando confesamos nuestros pecados, probablemente es más fácil hacerlo delante de Dios, pero la Biblia nos llama a confesar los pecados unos a otros. Alguien me decía, no, hermano, eso sí no lo puedo hacer. Imagínese usted que va a pensar el hermano que yo estoy luchando con este pecado. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que debemos apoyarnos unos a otros. Miren lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. No dice para ser salvos. No dice no dice acá como para hallar la salvación, sino dice para ser sanados. Hermano, si usted está luchando con un pecado, yo le invito que busque una persona madura. ¿Sabe por qué yo se lo digo? Porque yo, al igual que usted, también hay luchas. Y para ello necesito hermanos que me apoyen. Hermanos que oren por mí. Hermanos con quienes yo ser honesto y decirle estoy luchando. Todos nosotros luchamos diariamente con el pecado. Busque hermanos maduros que le puedan apoyar, con quienes orar. Una hermana decía, ay no hermano, yo soy un cementerio. Al rato estaba todos los panteones enterados del chisme. Si a usted le cuentan una situación, ore, pero no lo comparta. Se espera que seamos maduros para acompañar a aquellos que están luchando. Así que, hermanos, mientras más escondido tenemos el pecado, más fuerte es. ¿Se ha dado cuenta? Pero entre más lo saquemos a la luz, más débil se vuelve. Y necesitamos, hermanos, esa gracia de Dios para apoyarnos unos a otros. Ahora, ¿cómo vestía Juan? ¿Será que vestía al último grito de la moda? ¿Será que Juan vestía de una manera extrafalaria? Podríamos hablar de su vestuario o vestimenta de una manera indecorosa. Mire lo que dice Marcos 1:6. Se nos presenta a Juan vistiendo de pelo de camello. Hermanas, acá al salir de la reunión hay ropa de pelo de camello. ¿Cuántas de ustedes van a correr a comprar esa ropa? Él vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Y sabe cuál era su dieta? Comía langostas y miel silvestre. Ahora Marcos acá nos presenta cómo vestía Juan. ¿Sabe por qué Juan vestía así? No sé si alguna vez usted se lo preguntó. Porque Juan tenía esa forma rara de vestir. Hermanos queridos, Juan evocaba el ministerio de Elías en el desierto. Y Juan lo que quería hacerle pensar al pueblo era que él era el profeta o tenía el ministerio de profeta al igual que lo había tenido Elías. Juan ministraba a orillas del río Jordán en el desierto. Y también ahí Elías había servido a Dios. Así que, hermanos, el desierto es el lugar donde muchas veces tenemos el encuentro con nuestro Padre Celestial. La dieta de Juan es bien interesante. Llevaba una dieta muy estricta. ¿Qué decimos nosotros los cristianos? Empiezo la dieta el lunes. Hoy voy a romper mi dieta, decimos, ¿verdad? ¿Recuerda usted ese dicho tan famoso? Cristiano sin panza no inspira confianza. Pero Juan no decía eso. Juan tenía una dieta bastante estricta. Llevaba una vida sobria, sencilla y sin excesos.
Porque en el Antiguo Testamento se había establecido el voto del nazareo. Este voto para las personas, hermanos, era temporal, pero Juan era tan radical que lo había adoptado de por vida. Todo lo que él representaba anunciaba el evangelio. Hermanos queridos, su vestimenta anunciaba o recordaba a Elías, su dieta recordaba la sencillez y todo lo hacía para la gloria de Dios. Él se había propuesto que todo fuera para honrar a Dios. Y no sé si usted recuerda esa página que tenemos en medio de Malaquías y Mateo. Bueno, esa página en blanco representa 400 años en los que no hubo un profeta. ¿Y sabe qué pasó con Juan? Juan fue llamado a anunciar el evangelio. Y la gente entonces tuvo la gran bendición de escucharlo. Y seguramente que cuando lo escuchaban recordaban a aquellos profetas del Antiguo Testamento. Así que hermanos, Juan pudo hacer lo que la religión de turno no pudo hacer. Juan pudo hacer lo que los fariseos y los escribas no pudieron hacer a través de su mensaje. ¿Y cuál era ese mensaje? El evangelio de Jesucristo. Y sabe una cosa, el Espíritu Santo usó a Juan el Bautista para despertar a una nación que estaba dormida o posiblemente muerta. ¿Y sabe qué pasa cuando hay un avivamiento? Los cristianos somnolentos despiertan. Los paganos más difíciles se convierten a Cristo. Y los cristianos nominales también se convierten. Así que hermanos, Juan, a través del mensaje, despertó un avivamiento en toda la región del Jordán. A veces uno le pregunta a los hermanos, ¿vas a llegar este domingo a la iglesia? ¿Y qué es lo que preguntan? ¿Qué va a haber? ¿Verdad? Vamos a reunirnos el domingo para adorar a Dios. ¿Y después a dónde vamos a comer? Dicen. Y ¿sabe una cosa? Juan el Bautista hizo un ministerio en un lugar poco común. Veamos cuál es el propósito, el tercer encabezado. El propósito aparece en Marcos 1, 7 al 8. Dice la Biblia, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os anunciará o los bautizará con el Espíritu Santo. Hermanos queridos, Juan el Bautista se puso en la sombra para que Cristo brillara. Juan el Bautista decía, no me vean a mí, porque yo solamente vine a preparar el camino de aquel que es más poderoso, de aquel que realmente hemos esperado. Yo no soy digno de desatar su calzado. Y sabemos muy bien por la historia que en Roma, donde abundaba la esclavitud, el esclavo solo tenía libertad para una cosa: desatar o no desatar el calzado de su amo. Él podía elegir si lo hacía o no lo hacía. Pero Juan el Bautista dice, yo no soy ni siquiera digno de desatar el calzado de Jesús. Juan no está acá exigiéndole a Jesús, no está acá reclamándole cosas, no está acá, hermanos, quejándose delante de Jesús. Él dice, yo solamente soy un siervo de Dios y he venido a hacer lo que Dios me encomendó. Juan el Bautista fue un hombre muy grande porque supo ocupar el lugar más bajo. Esto, por supuesto, llegó a incomodar a la religión de turno. Los fariseos, adivine qué, mandaron una comitiva para preguntarle a Juan quién era Juan. Y la comitiva llegó. No llegaron a alentarle y decirle, Juan, qué bien lo que estás haciendo, sigue predicando el evangelio. No, no fue para eso. No fue para felicitarlo, no enviaron un ramo de flores, ni una nota. Fue para preguntarle, ¿quién eres tú? Y Juan pudo haber aprovechado y decir, yo soy un gran profeta, yo evoco el ministerio de Elías en el Nuevo Testamento, pero Juan, a pesar de estar en el huracán, nos enseña a cómo manejar la popularidad. Vaya conmigo a Juan 1, 19 al 21. Mire lo que sucede. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?
Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. ¡Wow! Esa humildad y esa transparencia en su ministerio, de no tomar la gloria que no le pertenecía, él dijo: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Juan podía haber presumido, hermano, de su historia. Imaginemos este cuadro. Juan pudo haber dicho: ¿no saben quién soy yo? Yo soy el hijo del gran sacerdote Zacarías. Pudo haber dicho eso Juan. Juan pudo haber dicho: a mí mi nombre me lo puso un ángel. Pero no dijo eso. Juan pudo haber dicho: yo soy un milagro de Dios, porque mi madre era estéril y era de edad avanzada cuando quedó embarazada de mí, y no dijo eso. Juan pudo haber dicho: yo soy el que bautizó a Jesús, mas no lo dijo. Juan era un hombre humilde. Y sabe, hermano, en la religión judía, si tú eras un sacerdote, lo que se esperaba de tus hijos era que también llegaran a ocupar ese puesto. Las personas tenían el sueño de ir a Jerusalén. Hoy tenemos acá el sueño americano. Aunque ya no creo que sea tanto un sueño hoy día con las políticas de inmigrantes. Pero la gente judía soñaba con ir a Jerusalén a adorar a Dios y más vivir en Jerusalén. Juan eligió ir al desierto. La gente soñaba con vivir en el templo. Juan eligió vivir en el desierto para llamar al arrepentimiento. Él logró lo que nadie pudo lograr con el mensaje de la predicación. Hermano, hoy las personas buscan lugares bastante cómodos. Permítame expresarle esto. ¿Se ha dado cuenta que buscamos sillas más cómodas? Buscamos sillas de esas del cine. No sé si usted ha ido al cine. Usted puede colocar su vaso acá, del lado del brazo derecho o izquierdo. Si usted quiere darse un sueño, se acuesta ahí en el sillón. Y lo que la gente busca ahora es lugares bastante, diríamos, ostentosos. Por ejemplo, donde haya música atractiva, donde haya toda clase de distracción, donde buscamos los baños donde haya aire acondicionado. Y yo quiero decirlo, nosotros en la iglesia hemos hecho cambios para que la iglesia esté cómoda. Pero oiga esto, Juan los llamaba al desierto, un lugar seco, árido, donde no hay sombra, donde solamente hay polvo, donde, hermanos queridos, no hay McDonald's ni San Martín. Y si yo le digo a usted: hermano, véngase el domingo, vamos a ir al desierto a adorar a Dios, ¿cuántos de ustedes vendrían? No, pastor, viera que tengo cosas que hacer. Juega el Real Madrid y el Barcelona. No sé qué pensaríamos nosotros, pero el ministerio de Juan fue desarrollado en la nada. Y hermanos queridos, el fruto de Juan fue tan grande. El fruto de Juan en el desierto fue tan notable. Y quiero invitarle que vaya a Marcos 3:5. Mire qué respuesta tuvo Juan de su obediencia al Señor. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Cuántos de ustedes quieren un ministerio fructífero, hermanos? ¿Cuántos de ustedes quieren tener lo que hoy se considera una mega iglesia, aunque en ese entonces no había comenzado la iglesia? Pues Juan tenía la atención de toda Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Si yo le pregunto qué hombre de la Biblia admira más usted, seguramente algunos dirían: yo admiro a Moisés, qué gran profeta de Dios. Yo admiro a Elías. Y alguien por ahí podría decir: yo admiro al apóstol Pablo. A Jesús le preguntaron quién era la persona quizá con un llamado extraordinario. Y él respondió esto en Mateo 11:11. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús?
En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Hermanos queridos, que Jesús diga eso, que Jesucristo, el Hijo de Dios, diga eso de su siervo Juan. Wow, nos deja ver, hermanos, la relación que Juan llevaba con Dios, su relación de reconocimiento. Y posiblemente si nos ponemos a imaginar un poquito, usemos la imaginación. Recuerda cuando Pablo le dice a la gente, si alguien tiene que gloriarse en la carne, yo más. Imagínese usted a Juan viendo a Pablo. ¿Qué decís, Pablo? ¿Cómo así? Porque él pudiéndose gloriar de prepararle el camino al Mesías, de ser hijo de Zacarías, de haber sido nombrado por un ángel, de haber nacido de una madre estéril y ser un milagro, Juan decía, no soy digno de desatar el calzado de Jesús. Yo veo este pasaje y digo, Señor, tengo mucho que aprender de tu palabra, de tu persona. ¿Y sabe quién fue el más humilde de toda la historia? Jesús. Pudiendo ocupar el palacio de Herodes, nació en un establo de un tacho de comida para animales. Pudiendo tener a los mejores, a los mejores discípulos, tuvo a los peores. Pudiendo morir en un lugar privilegiado, decidió morir en una cruz. Entonces, hermanos, el Evangelio nos llama una y otra vez a buscar ser como Jesús, ser mansos y humildes. Mire qué dice Juan, cuando llegan los fariseos y los escribas. Vamos terminando. Dice Juan 1:23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. ¿Quién eres tú, Juan? Para que le demos respuesta a la gente que pregunta. Él dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Posiblemente él pensó que no iba a ser recordado. Él estaba diciendo, yo no busco popularidad, yo no busco ser famoso, yo soy una voz en el desierto. Y solamente vine para preparar el camino del Mesías. Y ese es el ministerio que la iglesia debe realizar. La iglesia, hermanos, ha sido llamada a menguar para que Cristo crezca. A ponerse en un lugar oscuro para que Jesús brille. Y Juan el Bautista lo llevó de esa manera. Por eso Jesús decía, no ha nacido un varón como Juan. Juan llevó estas palabras hasta la muerte. A veces se compara a Juan el Bautista con Elías, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, Elías dice que fue arrebatado por un carro de fuego. No sé si ustedes han leído la historia bíblica. Juan el Bautista fue decapitado. Elías fue llevado al cielo. Juan fue llevado a la cárcel. Pero Juan también llegó a tener dudas. Y es que, hermano, ¿sabe usted desde qué edad Juan fue lleno del Espíritu Santo? Desde que estaba en el vientre de Elizabeth, su madre. El Espíritu Santo vino y llenó a Elizabeth y el niño saltaba. Pero esto nos muestra que aún los hombres llenos del Espíritu Santo pueden llegar a tener dudas. Cuando él estaba en la cárcel, envió a sus discípulos, a Jesús, a que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Envió de vuelta una respuesta. No es que Jesús fue a liberarlo de la cárcel, lo dejó en la cárcel. Y la respuesta de Jesús a Juan fue, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos saltan. El reino de Dios se está cumpliendo. Juan fue muerto a causa de una petición de una mujer llamada Herodías. Su hija danzó delante del rey Herodes y como capricho pidió la cabeza de Juan en una bandeja. De esa manera terminó su ministerio. Hermanos, por ser fieles al Señor, no vaya a esperar a usted que le den aplausos.
Que venga la prosperidad de pronto como una lluvia a su vida. Puede ser que también pierda la cabeza. Si quiere que le vaya bien, siga su camino. No se congregue en la iglesia. Evite los estudios bíblicos. No asista a los discipulados. Y le va a ir de perlas, de maravilla. Pero si usted desea seguir a Cristo, va a sufrir tribulación. La iglesia ha sido llamada a realizar el ministerio de Juan. El llamado de Jesús es claro. Quien no esté dispuesto a dejar a padre y a madre y aún su propia vida, termine conmigo, no puede ser mi discípulo. Hermanos, que Dios nos dé la gracia para seguirlo, para amarlo, para atesorarlo. Aún cuando seamos perseguidos, aún cuando nos toque enfrentar dificultades. Quiero terminar con estas palabras animando a la iglesia. Son una hermosa iglesia. Yo personalmente he sido muy bendecido por esta iglesia. Empecé a venir a los estudios sobre predicación y tuve la bendición de conocer a Carlos. De veras he sido tan bendecido. Pero hermanos queridos, al igual que ustedes en otros lugares, hoy se tiene una celebración. Busquemos, hermanos, menguar para que Cristo crezca. Busquemos, hermanos, servirle a Dios para que su nombre sea glorificado, y me alientan mucho a seguir predicando el Evangelio.